bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. La Unión Europea refuerza su defensa con el plan Rearmar Europa, mientras que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, queda aislado de Bruselas por la presión de sus socios radicales. La Comisión Europea desembolsó un segundo tramo de 1.000 millones de euros como parte de un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania, acordado en la cumbre del G7. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció que el dictador Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis económica y social sin precedentes, convirtiéndolo en el país más pobre de la región y el centro criminal de las Américas. El exdiputado venezolano Omar González, junto a otros 4 opositores a la dictadura de Nicolás Maduro, cumplió un año asilado en la Embajada Argentina en Caracas. Vamos ahora con el desarrollo de la información. La Unión Europea lanzó el plan Rearmar Europa para fortalecer su capacidad militar ante la amenaza rusa. Mientras tanto, Pedro Sánchez quedó aislado en Bruselas, presionado por sus socios de gobierno. Sánchez intentó desviar el enfoque hacia la seguridad, evitando hablar de rearme. Sin embargo, el documento de la Comisión Europea es claro: los Estados miembros deben aumentar drásticamente su inversión en defensa, incluyendo misiles, drones y sistemas antiaéreos. Mientras la Unión Europea adopta un lenguaje militar sin ambages y lanza el plan Rearmar Europa para hacer frente a la amenaza directa de Rusia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha quedado completamente aislado en Bruselas, forzado a nadar contracorriente por la presión de sus socios de gobierno. Sánchez llegó al Consejo Europeo tratando de cambiar el foco, pidió hablar de seguridad y no de rearme, como si el problema fuera semántico y no geopolítico. Pero el documento presentado por la Comisión no deja lugar a dudas. Europa debe reforzar urgentemente su capacidad militar y aumentar de forma masiva su inversión en defensa, incluyendo misiles, drones y sistemas antiaéreos. El intento de Sánchez de dulcificar el plan para hacerlo digerible ante partidos como Sumar, que esta misma semana pidió la salida de España de la OTAN, terminó en un rotundo fracaso. Ni siquiera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que expresó su incomodidad con el término rearme, consiguió frenar el consenso europeo. La realidad es que la invasión rusa de Ucrania y el temor a un ataque a un país de la OTAN antes del 2030 han empujado a los líderes europeos a una postura clara. Europa debe estar preparada para la guerra. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, exigió incluso avanzar con hechos, no con palabras, y financiar el suministro urgente de millones de rondas de munición para Ucrania. La posición de Sánchez, presionado por sus socios radicales, ha quedado marginada en Bruselas y desarmada ante la urgencia real que vive Europa. Los líderes de la Unión Europea aprobaron este jueves en Bruselas el inicio urgente de la compra conjunta de misiles, artillería, drones y sistemas de defensa aérea y ataque de precisión. Se trata de la medida más clara hasta ahora para rearmar al continente ante la amenaza directa de Rusia, tal como advirtió esta semana la Comisión Europea. Moscú podría atacar a un país de la OTAN antes del 2030. Pese a lo evidente del paso, el presidente español Pedro Sánchez ha centrado sus esfuerzos en eliminar la palabra rearme de los documentos oficiales, una estrategia de maquillaje político que ha tenido escaso impacto en el Consejo. Es lo que es, replicaron fuentes del equipo de Ursula von der Leyen, confirmando que Europa se rearma, le guste o no al PSOE. El Consejo Europeo también acordó estudiar nuevas fórmulas de financiación, incluyendo los polémicos eurobonos que Sánchez busca impulsar como subsidios a fondo perdido, algo que países del norte rechazan. Por ahora, los hasta 800.000 millones de euros contemplados en préstamos y espacio fiscal figuran como un punto de partida.
La urgencia del plan responde tanto a las carencias militares acumuladas como a la guerra en Ucrania, que ha empujado a la Unión Europea a adoptar una lógica de defensa propia. De hecho, los líderes reafirmaron que su objetivo es garantizar la paz a través de la fuerza y dotar a Ucrania de capacidades reales para resistir a Rusia. Hungría, como es habitual, quedó al margen de los acuerdos. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el periodista y analista político Alberto Medina destacó que el presidente Donald Trump busca cumplir una promesa de campaña al intentar lograr la paz en la invasión rusa a Ucrania. Según Medina, el mayor desafío político de Trump es garantizar que su país respalde una estrategia que brinde garantías a Ucrania, Rusia y Europa, asegurando que cualquier acuerdo alcanzado tenga estabilidad a largo plazo. Escuchemos. A mí me parece que el presidente Trump intenta cumplir una promesa de campaña primero y demostrarle a su propio país que él es capaz de resolver problemas complejos como este y otros tantos que hay dando vuelta en el mundo. Quizás, inclusive en algún rasgo de ingenuidad, quizás pareciera el problema más fácil de resolver, aunque tiene sus propias complejidades. Digo, comparándolo con Medio Oriente, comparándolo con Venezuela o con el conflicto de China, que tienen otros niveles de complejidad. Pero me parece que lo que está faltando en esta mesa es asegurar que este acuerdo pueda perdurar en el tiempo en Estados Unidos. Y creo que allí falta la foto, difícil por cierto en este momento, de republicanos y demócratas diciendo lo mismo. En la medida que los demócratas estén cuestionando la estrategia de Trump, planteando problemas de forma, problemas de fondo, el mundo no tiene razones para seguir los pasos de Trump, porque estamos sujetos al único periodo presidencial que le queda al actual presidente de los Estados Unidos, con un enorme signo de pregunta respecto del futuro en Estados Unidos. Con lo cual, me parece que eso, en vez de agregarle certezas, le agrega más temor. Y es el gran desafío político de Trump, paradójicamente. Asegurarse que todo el país esté de acuerdo con una estrategia general que pueda asegurarle y darle garantías tanto a Ucrania, Europa y a Rusia de que este acuerdo que se puede lograr ahora va a durar mucho tiempo y que va a trasvasar los problemas del corto plazo de esta guerra. En el programa En Contexto de TV Libertad, el economista Werner Schuller analizó las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Schuller destacó que el impacto económico en la posguerra será significativo tanto para Rusia como para Ucrania, ya que la reconstrucción estará a cargo de empresas privadas, convirtiéndose en una oportunidad de negocio. Además, señaló que compañías de Francia, Alemania y Estados Unidos apuntan a participar en estos proyectos de reconstrucción. Y por otro lado, yo termino o amarrar esto a otro elemento que entra en el espacio de la realidad, es el tema económico. Rusia, si Ucrania puede sostenerse, Rusia puede sostenerse, comparto esa misma visión, y puede estar, pero el efecto económico postguerra va a ser tremendamente importante, y ese es otro frente de intereses cruzados. O sea, no hay que olvidarnos que las reconstrucciones las hacen empresas, ¿no es cierto? Son negocios para los países. Y eso es a lo que están apuntando los alemanes, están apuntando, que lo necesitan desesperadamente, a eso están apuntando los franceses, por supuesto, los americanos. Y por el otro lado, en la otro oído, estarán hablando de los chinos, probablemente, a Rusia. Por lo tanto, es muy complejo. Y el lograr otra vez el equilibrio, digamos, o el verdadero cese al fuego, paz en 3 letras, ¿no? Va a tomar, en mi opinión, muchísimo tiempo. Lo que no quiere decir es que se pueda obtener este cese al fuego más pronto o muy pronto, ¿no? Y ahora les contamos que este jueves la Comisión Europea entregó un segundo tramo de 1.000 millones de euros dentro de un préstamo de 50.000 millones de dólares destinado a Ucrania, acordado en la cumbre del G7. Estos fondos, cubiertos con los intereses de activos rusos congelados, buscan fortalecer la economía, reconstruir infraestructuras y mejorar la defensa. La Comisión Europea desembolsó este jueves un segundo tramo de 1.000 millones de euros como parte de un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania acordado en la cumbre del G7.
Este financiamiento, que será reembolsado con los intereses de los activos rusos congelados, busca estabilizar la economía ucraniana, reconstruir infraestructuras clave y fortalecer su defensa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso de la Unión Europea con Ucrania, destacando la importancia de estos fondos para mantener la estabilidad del país. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que los ataques aéreos contra territorio ruso continuarán hasta que se concrete un acuerdo de tregua parcial de 30 días impulsado por Washington y Moscú. A pesar de las negociaciones para la tregua parcial, los ataques con drones y misiles continúan en ambos lados. Zelensky denunció que Rusia sigue atacando sin descanso, lanzando más de un centenar de drones cada noche. Según el mandatario, estas ofensivas evidencian la verdadera postura de Moscú respecto a la paz. Uno de los ataques más graves de las últimas horas ocurrió en la región de Kirovograd, donde las fuerzas rusas desplegaron cerca de 200 drones y señuelos en una ofensiva masiva. Como resultado, 10 personas resultaron heridas, incluidos 4 niños, y se reportaron daños en viviendas, una iglesia y diversas infraestructuras. Estos incidentes subrayan la urgencia de un acuerdo que garantice la protección de civiles y permita avanzar en la estabilización del país. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene una represión sistemática, deteniendo diariamente a ciudadanos en diferentes regiones del país. Guanipa advirtió que esta situación convierte a la dictadura en un opresor permanente, violando derechos fundamentales. Además, destacó que la oposición sigue firme en su lucha, presionando para lograr un cambio democrático en Venezuela. Bueno, mira, ha habido en la población la preocupación de una persecución y una represión implacable. Todos los días están deteniendo gente en Venezuela, en distintos puntos del país. Es una situación que convierte al régimen en un opresor permanente que siempre ve la posibilidad de que haya un levantamiento popular y tratan de cuidar las posibilidades de que eso pase, de evitarlas. Entonces, bueno, hay una situación dentro del país de persecución. Hay más de 1000 presos políticos en este momento en Venezuela. Y mientras tanto, nosotros estamos en un proceso de relanzamiento de la lucha, de organización, de formación de nuestros equipos. Obviamente, en algunos casos de la perspectiva virtual, en algunos casos también desde la perspectiva del encuentro en persona con la gente para tratar de seguir en el esfuerzo de lograr generar presión interna. Mientras tanto, vemos también cómo la presión internacional ha ido creciendo en función de lograr que Maduro entienda que lo que ha hecho es asaltar el poder en Venezuela y bueno, tenemos que irlo confrontando. Por eso creo que nuestra estrategia sigue siendo la misma: generar presión interna, lograr que esa presión interna esté acompañada por presión internacional que se ha venido dando y que eso genere el cambio político que seguimos aspirando para Venezuela y que lo vamos a seguir luchando hasta lograrlo. Y al respecto, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció que la dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis económica y social sin precedentes, convirtiéndolo en el país más pobre de la región y el centro criminal de las Américas. En una entrevista con la cadena Newsmax, Machado explicó que la mala gestión del chavismo ha llevado a la precarización de los servicios públicos, el colapso del sistema de salud y educación y la migración masiva de millones de venezolanos. Según Machado, el régimen de Maduro no solo ha devastado la economía, sino que ha convertido al país en un foco de operaciones del crimen organizado.
Por ello, instó a avanzar en una transición democrática que beneficie tanto a los venezolanos como a la seguridad del hemisferio. Por otro lado, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en entrevista con el diario ABC, expresó que se siente prisionero en España, donde se encuentra exiliado tras el fraude electoral del chavismo. Aunque reconoce las dificultades de su retorno, aseguró que su intención es regresar al país para encabezar la lucha por la democracia. González Urrutia, presidente electo de Venezuela, destacó que el pueblo venezolano mantiene una arraigada vocación democrática, a pesar de las condiciones impuestas por el chavismo. Subrayó que su objetivo es recuperar la libertad en Venezuela y reafirmó su compromiso de volver cuando las condiciones lo permitan. El exdiputado venezolano Omar González y otros 4 opositores cumplen un año asilados en la Embajada Argentina en Caracas, en condiciones precarias, sin electricidad ni agua. Además, denuncian hostigamiento y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, en Madrid, activistas pidieron a España intervenir para la salida segura de los opositores asilados. La comunidad internacional ha respondido con indiferencia, agravando el deterioro físico y emocional de los opositores. El exdiputado venezolano Omar González, junto a otros 4 opositores a la dictadura de Nicolás Maduro, cumplió un año asilado en la Embajada Argentina en Caracas. En un audio enviado a la periodista argentina Carolina Amoroso, González relató las duras condiciones en las que viven, sin electricidad, agua ni atención médica, lo que ha convertido su refugio en una prisión. Además, denunció la constante vigilancia y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad del régimen, con policías armados, drones y perros entrenados para intimidarlos. Pese a la difícil situación, González destacó la solidaridad entre los refugiados y expresó su esperanza de que el régimen de Maduro está en su última etapa, confiando en un pronto retorno a la democracia. Los 5 opositores, además de González, Magali Meda, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu y Humberto Villalobos, buscaron asilo el 20 de marzo del 2024, tras ser perseguidos por la Fiscalía venezolana controlada por el chavismo. Desde agosto del 2024, la Embajada Argentina en Caracas está bajo la custodia del gobierno de Brasil, debido a la ruptura de relaciones entre Argentina y Venezuela. En Madrid, opositores venezolanos liderados por María Gabriela Olavarría pidieron al gobierno español que intervenga en favor de los 5 asilados, exigiendo una acción diplomática para gestionar su salvoconducto y garantizar su salida segura del país. Además, insistieron en la urgencia de una intervención para frenar esta violación sistemática de sus derechos fundamentales. Es momento de separarnos por unos instantes. Regresamos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, José Lo Andrade, destacó que en los últimos días en Ecuador se ha revelado que unos chats extraídos del teléfono de un trabajador del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social exponen los vínculos del correísmo con intentos de copar el Estado ecuatoriano. Andrade indica que este escándalo demuestra cómo Rafael Correa y Luisa González habrían intervenido para colocar aliados en puestos clave, evidenciando cómo el socialismo del siglo XXI se ha infiltrado en el poder y mantiene una estrecha relación con la corrupción. Mientras por el lado de Luisa González, pues ella está tratando hábilmente, me parece también, de esquivar
digamos, todo aquello que es relacionado a temas de corrupción. Sin embargo, en estos últimos días, de hecho, entre las últimas 48 horas o 72 horas, han ocurrido unas cosas muy interesantes. Unos chats que se encontraban en el teléfono de una persona que trabajaba en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora se encuentra prófuga de la justicia, pues revelan las relaciones del correísmo de RC5, que es como se llama el partido del prófugo de la justicia, Rafael Correa, y, digamos, todos los amarres e intentos de toma de posiciones en el gobierno o en el Estado ecuatoriano para poder controlar las cosas. Este golpe mediático, este escándalo que se encuentra ahora en las redes ha dado mucho que hablar a los ecuatorianos, porque en todos se observa cómo Rafael Correa y Luisa González han tratado de intervenir en colocar a determinada gente cercana a ellos en puestos claves del poder para, pues, desde ahí seguir controlando las cosas. Felizmente esto ha sido, digamos, se ha filtrado. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano ha permitido que esos chats se filtren a los ecuatorianos, y hoy por hoy, una vez más, vemos cómo el socialismo del siglo XXI ha metido sus manos en todos lados, y una vez más vemos cómo la corrupción está relacionada de forma directa hacia ellos. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español, y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español para ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.